¿Buscas un tutorial fácil de cómo hacer a Majin Vegeta y de forma épica? ¿Sí? Estaba esperando, Kakaroto. Bueno, aquí te enseñaré al toque cómo lograr un resultado espectacular de este personaje. ¡Empiezo! Kakaroto, ven y sana mi dolor. Estas son las medidas que te dejo para que este dibujo te salga igualito. Ya veo. Bueno, voy a empezar marcando estas dos rayitas justo en la base del recuadro. En estos dos espacios voy a empezar a generar una gran esfera que me va a ayudar a ubicar el torso. Ahora voy a ubicar una línea por aquí para empezar a dividir toda esta zona y así formar los pectorales de mi personaje. Una vez que ya tengo completo el torso, ahora sí voy a empezar a dibujar los brazos, empezando por el brazo derecho que se encuentra al lado izquierdo y por supuesto voy a dibujar primero el hombro y posteriormente el bíceps. Ambos se van a encontrar sobre la línea horizontal que trazamos por las medidas. Y en la zona inferior de esta línea horizontal empezaré a dibujar el antebrazo, por supuesto dibujando al mismo tiempo el guante de este personaje. Voy a hacer unas cuantas correcciones para que calce bien y después de esto empezaré a formar una figura para poder ubicar la mano posteriormente. Ahora me toca dibujar las piernas y por supuesto empezaré a dibujar esta gran figura que me servirá para la zona pélvica, y en la parte de abajo dejaré unos cuantos espacios para ahora sí poder dibujar las piernas que están faltando. En el lado derecho empezaré a dibujar el otro brazo, pero la gran diferencia es que esta vez este brazo, a pesar de que tiene las mismas proporciones, se encontrará más estirado apuntando hacia abajo a diferencia del otro. Una vez que ya tengo el cuerpo, me toca dibujar el rostro y haré las típicas líneas que suelo hacer en el recuadro para poder ubicar bien todo el contorno de la cara. Y en principio voy a empezar a dibujar esta oreja que se encuentra bajo la línea horizontal y por aquí voy a empezar a dibujar la otra oreja que ya se encuentra más arriba entre la parte superior e inferior, tomando en cuenta por supuesto la línea horizontal. Y ahora sí también dibujaré la parte de la frente que, como es característica de Vegeta, tendrá la forma de una M. Recuerda, hay que hacer bien pronunciadas esas entradas del príncipe Saiyajin. Por aquí voy a empezar a dibujar el entrecejo y desde este partirán las cejas. Y como ya lo hicimos con las orejas, pues las cejas también se encontrarán una más arriba que otra. Por supuesto, el lado derecho de este dibujo tendrá que estar más elevado que el lado izquierdo. La nariz también la dibujaremos como un triangulito por aquí y a continuación ya me tocará dibujar los ojos, que serán bastante rectangulares. Voy a remarcar bien los contornos para darle un poco más de esencia a este dibujo. Alguien dijo esencia. Y después ya me tocará dibujar los iris, para a continuación empezar a dar unos cuantos detalles adicionales. Y ahora sí me tocará dibujar esta enorme sonrisa que por supuesto caracteriza a este Majin Vegeta, que si me lo preguntan hace que el personaje se vea bastante genial y aterrador. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! No hay que olvidar esta parte, ya que tenemos que dibujar los músculos del cuello justo por aquí. Y como no puede faltar, toca dibujar la M de Majin justo en la frente de Vegeta y vamos a seguir las zonas de las entradas o la frente para poder hacerla simétrica y que calce justo al medio del rostro. Ahora voy a dibujar estas dos rayitas por aquí en la base de las orejas y me servirá como punto de partida para poder dibujar esta figura, que por supuesto la usaré para hacer todos los mechones de cabello al interior y así formar toda la cabellera de este Majin Vegeta. No son muchos mechones de cabello esta vez por la perspectiva del personaje, así que no te compliques tanto aquí, sobrinillo. Voy a marcar esta línea justo por aquí para empezar a dividir la musculatura del traje de este señor. Posterior a esto empezaré a dibujar los pectorales que me estaban faltando justo en esta zona. Y pues con esta simple división ya hemos logrado hacer el traje así de sencillo, así de fácil, así que no creo que tengas mayor complicación en esta parte. Lo que sí empezaremos a hacer ahora es dividir todos los grupos musculares en cada brazo que nos queda. Y también empezaré a marcar unas cuantas arrugas y detalles de este traje, además de toda la zona abdominal, que también pues no queremos que haya un espacio vacío aquí, así que vamos a marcar apenas unos cuantos coquitos en esta zona. Y esto lo hacemos así porque la idea es darle profundidad con el color más adelante. Y ahora sí voy a empezar a detallar todos los músculos y como verás estoy marcando apenas todas las venas de este señor, porque lo que también quiero aquí es marcarlas después con lápices de color. Así que no te preocupes mucho por esta parte y preocúpate únicamente por ubicar cada músculo donde corresponde.
Para lograr hacer esta mano, pues voy a usar solamente la parte superior para poder hacer una parte de la palma y el resto únicamente me servirá para poder ubicar el resto de dedos, como siempre empezando primero por el dedo pulgar. Posteriormente empezaré a hacer el dedo índice y después utilizaré esta curva para hacer la seguidilla de los dedos que me quedan por hacer. Aquí también voy a empezar a marcar unas cuantas arrugas, así nada más pequeñitas, que se encuentren en la división de cada parte, y de paso marcaré unos cuantos grupos musculares en las piernas que, como verás, esta vez solo haré la parte superior de cada muslo. El otro brazo también me encargaré de dividir cada grupo muscular, y las venas una vez más las marcaremos apenitas. Yo sé que es un rasgo característico de Majin Vegeta hacerle todas estas venas que le dan un montón de esencia a este señor. Siente la esencia. Pero te recalco que dibujarlas en esta parte del proceso no va a ser tan importante, ya que a esto, insisto, le daremos más relevancia en el coloreado. Y para hacer este puño, pues únicamente ubicaré por aquí el dedo pulgar, que es bastante pequeñito, y el resto de toda esta zona lo ocuparán todos los dedos que me faltan por hacer, que irán de mayor a menor, por supuesto viéndose más el dedo índice, y el resto de dedos pues se verán apenitas. Sinceramente, bastante facilito de hacer, así que por favor, espero que no te hayas complicado mucho en esta parte. Y con estos últimos detalles en los nudillos, hemos terminado con este boceto de este Majin Vegeta, que Dios mío se ve espectacular. Y el tutorial pues lo hemos hecho rapidito y ha estado bastante fácil de hacer. No me digas que no, que de verdad ha estado bastante fácil. Uy, sí, claro. Pero si se te ha complicado mucho, ya sabes que puedes hacerte miembro para poder acceder al paso a paso o versión extendida de este dibujazo. ¡Qué rico que va a ser! Para entintar voy a usar estos liners que me enviaron mis amigos de Ojuju. En este bonito estuche vienen 10 liners de muchísima calidad. ¿Ah, no me crees? Pues vamos a probarlos. Estos estilógrafos o bolígrafos están hechos para caligrafía o para hacer letras, como bien lo dice el empaque, así que los voy a probar en principio para eso. Tengo este de una punta plana para poder hacer un estilo de letra más marcado. También está este otro de punta pincel para soltar un poco más la mano. Y otros de punta más gruesa, como podrás ver. Además, recalcar que todas las puntas tienden a doblarse un poquito para tener más facilidad para hacer lettering. Algo que te da una experiencia súper cómoda a la hora de pasar el estilógrafo sobre la hoja. Pero igual, esto no quita que los pueda usar para entintar mis dibujos, porque como verás, con este delgadito puedo dibujar sin problemas y con el resto pues las posibilidades son muchísimas, así que dependerá mucho de tu ingenio para las miles de cosas para los que los puedas usar. Y yo ahora mismo los usaré pues para entintar mi dibujo. Así que ahora me toca entintar con muchísimo cuidado. Y una de las ventajas que tengo aquí es que al hacer más presión puedo generar líneas más gruesas en el cuerpo a pesar de usar una punta más finita. Como te dije, esto es gracias a las puntas flexibles que se doblan un poco al presionarlas. Pero si no, puedo ir delineando con cuidado para hacer líneas delgaditas sin ninguna complicación. La verdad es que estoy bastante contento con estos materiales. Y así quedaría mi line art. Y ahora estamos listos para darle color. Y muchísimas gracias Ojuju. Los enlaces están en la descripción por si quieres tener los mismos estilógrafos que he usado. ¡Qué buen servicio! Estos son los códigos de los lápices que usaré. Ponle pausa aquí para que no se te pase ni uno. Así que empezaré a pintar después de un tiempito con estos lápices de color, y no porque haya estado usando marcadores, sino porque esta escultura me tomó más tiempo de lo que pensé, así que he estado unas cuantas semanas sin usar mis queridos colores de madera. Pero bueno, estoy logrando este resultado gracias a que mantengo las puntas de mis lápices bien afiladas. Hay que recordar que para los mechones de cabello se necesitan detalles finos y pulidos como líneas y sombras delgadas y bien definidas, así que esto lo lograrás únicamente con tus puntas bien tajadas y por supuesto teniendo algo de paciencia, aunque a muchos no les guste que repita esto, pero sí es importante esto. Yo así trabajo, no te lo digo en vano. Te cuento que para pintar este cabello me tomó casi una hora. Y menos mal que solo fue ese tiempo porque hay pocos mechones de cabello. Porque por ejemplo, en este Super Vegeta sí demoré mucho más porque los mechones de cabello son enormes a pesar de ser pocos. Así que digamos que en este caso nos salvamos en este aspecto.
Y también hay que considerar que la tonalidad de los mechones es de un amarillo opaco o algo desaturado. Por eso, para darle algo de contraste e intensidad, en el lado derecho estoy usando un color amarillo intenso y un naranja. Los guantes están bastante sencillitos, lo único que hay que hacer es tener la punta de lápiz negro afilada para poder marcar bien esas sombritas, incluso en los espacios pequeños, y luego pasar un color gris y otro marrón bien clarito para que el guante no se vea tan pálido tampoco. Y como último detalle, un poco de naranja en el lado derecho también. Perfectamente claro y entendido. Bien, para la piel, después de haber marcado las sombritas negras, voy a usar un lápiz marrón oscuro para ir colocándolo al lado derecho más que nada. Y luego pasaré un color ocre aumentando las zonas de sombras también. Y con este mismo empezaré a delinear o dibujar todas las venas que me faltaron. Porque como notarán, en el line art no he completado las venas, apenas marqué unos contornos, porque justamente quería lograr hacerlas con color para que se integren más los colores de la piel. Y el secretito para que la piel te quede del color preciso es que aquí pases el rosa pálido de siempre por todo el espacio que falta y encima de este pases un color arena o amarillo pálido. Este le va a dar a Majin Vegeta ese toque que lo diferenciará del resto de dibujos que suelen tener la piel un poco más rosada. Y sobrinillos, eso es todo lo que necesitan saber para poder pintar bien la piel de este Vegeta. Aquí seguiré pintando la cara y por supuesto las venas también las marcaré con el mismo lápiz de color. Ahora me tocará pintar el traje de Vegeta y colocaré la mayor cantidad de sombras al lado derecho, por supuesto. Y aquí me tocará pasar los colores de manera suave en algunas secciones para pasar azules más claros encima y así ir diferenciando las capas de color de manera más precisa. Y para las zonas con más luz, pues solo pasaré de manera suave este azul clarito, o celeste también podría ser, y encima pasaré un color blanco. Pero para que esto quede bien, la capa anterior deberá ser muy uniforme, así que asegúrate de seguir bien este paso. Y esta fue una de mis partes favoritas de pintar porque, no lo sé, me gusta cuando toca pintar zonas grandes porque además de ser un proceso un poco más rápido al no haber tantos detalles, pues me genera muchísima satisfacción colorear de forma pareja una zona bastante amplia hasta cubrir cada esquina sin pintar. ¿A ti también te pasa o solo a mí? Te leo en los comentarios. Y dejé unos espacios al lado derecho del traje para hacer este rebote de luz, el cual lo lograré usando café fuerte, naranja y amarillo. Ahora voy a sombrear la esclerótica de los ojos usando el marrón clarito o gris que usé para los guantes, y luego usaré un verde aqua para pintar los iris de los ojos con la punta bien afilada para no salirnos del contorno, por supuesto. Y de esta manera hemos terminado de pintar a nuestro personaje. Facilito, ¿no? ¡Bien hecho! Ahora subamos el nivel y usemos un poco de acrílicos, un poco de blanco y bastante rojo, por supuesto. Y voy a usar el pincel más delgado que tengo para crear estos pequeños destellos o rayos que se desprenden de Majin Vegeta. Estos deberían ser de color azul o amarillo, pero como el Vegeta anda en modo esencia, pues los vamos a pintar de rojo. ¡Vegeta a la lavadora!
Y aquí, de manera complementaria, le voy a pasar un poco de tinta blanca en medio de estos rayos, solo un poquito como detalle, nada más. Y con el mismo lapicero voy a marcar unas gotitas de sudor en algunas partes de la piel. Eso también lo puedes hacer con un corrector líquido o con más acrílico. Ahora, con distintas tonalidades de marcadores grises, voy a pintar el fondo por fuera de un aura que ya marqué previamente con un colorcito amarillo. Este fondo, por supuesto, deberá ir de más oscuro a más claro, donde la parte clara deberá ir bien pegada al aura. Y finalmente usaré un óleo pastel color amarillo para bordear toda esta zona y esparcir todo el óleo al interior para cubrir todas las zonas blancas y al exterior también para que el fondo oscuro se integre mucho mejor. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final, no sin antes recomendarte este redibujo que hice de mi Goku con barba por el especial de 1 millón. Y te recomiendo también esta brutal escultura de Gohan Black. Dibujazo, súper fácil, épico y rápido, simplemente brutal. Pero a ti, ¿qué te parece? Si te ha gustado, deja un like que no cuesta nada y yo creo que vas a obtener grandes resultados siguiendo este tutorial al pie de la letra. Así que te mando mucho ánimo desde ya para que intentes dibujar este Majin Vegeta con muchísima esencia. Eso sería todo por hoy. Les habló Paul, el tío dibujazos, y conmigo será hasta la próxima. ¡Traidor! Vuelto.